Pues pasamos a la segunda parte de la segunda sesión de este ciclo que dentro del seminario ISMU estamos dedicando a las matemáticas de la COVID. Y doy la palabra al compañero que va a moderar esta segunda parte de la sesión, que es Tomás Chacón. Tomás, cuando quiera. Muy bien, bueno, buenas tardes. Bueno, pues nada, la siguiente intervención de esta tarde corre a cargo de Jesús Cuevas Maraver, que va a hablar sobre un modelo epidemiológico espacial para el estudio de la COVID-19 en Andalucía. Cuando quiera, Jesús. Hola, buenas tardes. Voy a compartir el vídeo. Hola, bueno, voy a compartir también la pantalla porque tengo una animación y el sistema pues no permite las animaciones si no comparto la pantalla. Espero que vaya bien. Esta mañana hice la prueba y funcionó, así que debería funcionar esto. Voy a coger esto. Ahora un momento. Tendré que seleccionar la pantalla completa. ¿Podéis ver la...? Sí. Uf. Y sí, se ve. ¿Se ve bien, no? Vale. Sí. Pues nada, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Emilio el interés porque diera la charla y bueno, y agradecer a todos mis compañeros toda esta historia. Voy a contar un poquito de dónde viene el estudiar el modelo este. En primer lugar, pues comentaros, yo soy físico, entonces pues mi modelo va a ir muy orientado de una manera más diferente a lo que hemos visto en la charla hasta hoy, ¿no? Porque yo vengo del mundo de los sistemas dinámicos. Entonces, todo lo que voy a hacer es a partir de ecuaciones diferenciales. No voy a hacer ningún tratamiento estadístico. Y aquí, pues, cuando empezó el confinamiento, pues una serie de colegas griegos, que aquí están listados con todos los que colaboran, pues dijeron, oye, ¿por qué no hacemos modelado de la COVID para Grecia? Porque hay muy pocos trabajos sobre hacen eso. Y también podemos hacer algo para Andalucía, porque Andalucía tiene unas características demográficas parecidas a la de Grecia, más o menos el mismo número de habitantes, un tamaño más o menos parecido, y la incidencia de la COVID pues no está siendo grande con respecto al resto de España. Pues entonces, desde finales de marzo, pues empezamos a trabajar en esta historia y hemos sacado 3 trabajos sobre el tema. Desde el punto de vista que hay que tener en cuenta que seáis un poco, digamos, comprensivo, ¿no? De que somos físicos, no somos epidemiólogos y las limitaciones que tenemos dentro de este tema. Habrá cosas que a algunos le pueden chirriar y si queréis cualquier crítica que nos podáis hacer, pues estamos abiertos a ellas, ¿no? Bueno, la idea es trabajar en lo que se llama un modelo compartimental. Nos hemos basado en un trabajo de Alex Arenas y compañía que realizaron que salió más o menos al principio de la pandemia o principio del confinamiento y a diferencia del trabajo ese, en el nuestro pues hemos querido hacerlo desde un punto de vista determinista, ¿no? En el modelo se hacen estadísticas y el nuestro el modelo es completamente en ecuaciones diferenciales. La base de un modelo compartimental pues es suponer que la población puede dividirse en diferentes compartimentos. Es decir, tenemos diferentes categorías en las que podemos meter a los diferentes sectores de la población. Tenemos, en primer lugar, lo que se llama, bueno, esto sería, a grosso modo, lo que se conoce como el modelo S&R, ¿no? En epidemiología es un modelo muy clásico y cualquiera que busque en cualquier lado epidemiología, lo primero que le sale es el modelo S&R. Lo que pasa es que el modelo S&R es una cosa de principio del siglo XX y eso pues tiene muchas variaciones, ¿no? Y esta sería una variación pues con un montón de compartimentos especiales en relación a la que tiene cosas especial esta enfermedad y sobre las cosas además que los datos que podemos obtener de las diferentes autoridades, ¿no? Entonces, el modelo S&R en principio, bueno, nuestro modelo en principio tiene la categoría de los susceptibles. ¿Quiénes son los susceptibles? Pues aquellos que se pueden poner malos, ¿no? Que se pueden enfermar. Y esos susceptibles pueden convertirse en expuestos. ¿Qué es un expuesto? Pues una persona que tiene la enfermedad latente, pero que no infecta. Digamos, esto en un periodo de incubación, ¿no? Se puede decir que de incubación, o más bien o más concreto de latencia. ¿Por qué? Porque
Si esa persona está poseyendo ya el virus en su cuerpo y se está desarrollando. Pero parece ser que la COVID tiene ese periodo de latencia en el que no es infectiva o infecciosa la persona que al principio ha sido infectada, ¿no? Por una persona externa, ¿no? Y esas personas que son expuestas, pues pueden convertirse tras un tiempo, pues se convierte en infeccioso, en infectado, ¿no? Ya demuestra. Pero los infectados, y aquí está la clave importante que tiene esta enfermedad y la que está dando tantos problemas, es que los infectados pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Claro, los asintomáticos van campando sus anchas, contagiando, sin saber que pueden contagiar, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos compartimentos, que hay personas infectadas y personas lo que hemos llamado la I, que son los infectados sintomáticos, y lo que hemos llamado la A, que son los infectados asintomáticos. Esas personas asintomáticas o esas personas sintomáticas pueden interaccionar con los susceptibles, de aquí que vengan estas flechitas de aquí, estos pueden interaccionar con los susceptibles y producir personas expuestas, ¿no? Digamos que una especie de feedback, ¿no? Entre infecciosos y susceptibles, produciendo expuestos con una tasa diferente. Estas tasas beta, que es lo que después analizaremos con más detalle, las tasas de contagio, hablaremos de las tasas de contagio y ya veremos pues su influencia, ¿no? Esto, digamos que esto va a producir no linealidades en los modelos, estas tasas de contagio. Bueno, los asintomáticos, como no tienen síntomas de nada, pues no van lo único que van a hacer es recuperarse, ¿no? Se pondrán buenos y entonces pasarán a un compartimento que llamamos asintomáticos recuperados. Después los infecciosos pueden ocurrirle dos cosas, o bien que se recuperen, o bien que vayan al hospital. Estén en el hospital y después del hospital le va a pasar dos cosas. O bien a recuperarse, con lo cual van a ir al mismo compartimento que fueron los infecciosos, pero claro, dando un paso intermedio, o bien mueren. También los susceptibles mueren, pero este proceso que hemos puesto aquí a la izquierda es una mortalidad del infeccioso, pero por causas diferentes a la COVID, ¿no? Digamos que eso hemos tenido en cuenta las tasas de mortalidad de la población general. Y estos serían los muertos por la enfermedad, por la COVID. Alguien podrá decirme, oiga, una persona puede pasar de infeccioso a muerto sin ir al hospital. Sí, es obvio, es lógico. Lo que pasa es que aquí estamos teniendo en cuenta que la mayoría de los datos que nos ofrecen las autoridades, pues nos dicen que nada más que se tienen en cuenta los muertos que han pasado antes por el hospital. Y nada más que tenemos que ver los casos que se han visto en las residencias de ancianos, en las que no aparecían fallecimientos sin que hubieran tenido constancia anterior de que habían estado infectados, ¿no? Entonces nosotros vamos a suponer en nuestro modelo que todo aquel que haya fallecido ha pasado antes por el hospital. Y también se distinguen este compartimento de recuperados, de asintomáticos y de sintomáticos, porque por regla general los asintomáticos recuperados no se van a contabilizar en las estadísticas. Lo que sí se va a contabilizar las estadísticas serán los recuperados que hayan estado previamente infectados, ¿no? Otro compartimento que no se especifica aquí, pero es que el que realmente se va a tomar las medidas para comparar con los datos oficiales, son los casos detectados, que serán la suma de los infectados sintomáticos, de los hospitalizados, de los recuperados y de los muertos, ¿no? De los difuntos. Bueno, pues a partir de este esquema se puede construir un modelo en ecuaciones diferenciales ordinarias. Este modelo, que sería un modelo cero dimensional, como hemos llamado aquí, porque no tiene en cuenta el espacio, pues simplemente consideramos que todas las personas están metidas en el mismo saco, independientemente de dónde vivan, pues digamos que tenemos todas estas serían derivadas con respecto al tiempo, y aquí tenemos las causas de cambio en cada compartimento, ¿no? Por ejemplo, en el compartimento, aquí se puede ver muy claro, por ejemplo, el compartimento de los asintomáticos, pues una persona puede entrar en este compartimento porque ha pasado de estar en el compartimento expuesto al comportamiento sintomático porque ya la enfermedad ha pasado su tiempo de latencia. Y disminuye el número asintomático pues porque la persona se recupera, ¿no? De aquí venga este término negativo. Así más o menos se va construyendo este modelo de forma que si uno suma todas las contribuciones, se van eliminando entre sí, ¿no? Hay una conservación total, ¿no? de la población, excepto por este término que es el debido a las no enfermedades por la COVID, los muertos por enfermedades diferentes a la COVID. Aquí están los parámetros importantes ahora de tener en cuenta el modelo, la población, la tasa de mortalidad por no COVID,
y después los otros modelos que aparecen, los otros parámetros que aparecen relacionados en la ecuación. Por ejemplo, la tasa de contagio desde susceptible a infectado, es decir, porque un susceptible entra en contacto con un infectado, pues le llamamos beta IS o beta AS si es el contagiado, pues ahí sería AS, ¿no? El tasa de contagio porque un asintomático entra en contacto con un infectado. Aquí tenemos el tiempo de latencia, que sería la inversa de esta sigma de aquí, y vendría a indicar el tiempo que tarda un expuesto en volverse asintomático, y el tiempo de incubación es el tiempo que tarda un expuesto en convertirse en infeccioso. Después tenemos el tiempo de infectividad, que sería básicamente el tiempo en que un infectado está infectado, queda infectado. El tiempo de recuperación para los asintomáticos, que sería el tiempo en que un asintomático tarda en recuperarse. Después tenemos el tiempo de recuperación de un hospitalizado, es decir, el tiempo que un hospitalizado está obviamente, ¿no? Está claro, ¿no? El tiempo de recuperación de un hospitalizado, el tiempo que está un hospitalizado, una persona está en el hospital tarda en salir curado, la tasa el tiempo de función, la probabilidad de que hospitalicen a una persona estando infectado, la probabilidad de que muera una persona, la probabilidad de función, la probabilidad de que muera una persona que está en el hospital, ¿no? O sea, digamos que tenemos un montón de parámetros que ajustar a nuestro modelo. Y la novedad o la cosa curiosa o la cosa importante que hay que tener el modelo es que los tiempos las tasas de contagio sean dependientes del tiempo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un periodo de pre-cuarentena en el que la pandemia ha ido expandiéndose sin ningún control y después hemos tenido un tiempo de confinamiento. Entonces, cada parámetro de contagio pues va a tener una dependencia de este tipo, de forma que antes de la cuarentena pues valga beta 1 y una vez que ya estemos en la cuarentena pues valga, o confinamiento, pues valga ese parámetro beta 2. Entonces lo suavizamos con una tangente hiperbólica. Y hay que tener en cuenta también el TQ este que está aquí, que sería el tiempo en el que efectivo de aplicación de la cuarentena, que como veremos pues va a tener un problema posteriormente. Este modelo anterior era un modelo cero dimensional, es decir, que nos daba igual dónde estaba situada la gente, y aquí es donde viene la física. Porque aquí ya vamos a suponer, cuando veamos un problema ya en el espacio, pues vamos a convertir nuestra ecuación en derivadas ordinarias, en derivadas parciales, porque vamos a suponer que las personas, los diferentes compartimentos, están distribuidos en el espacio. En este caso, el espacio sería un espacio bidimensional que cogería Andalucía. Entonces vamos a suponer que nuestras diferentes poblaciones siguen una ecuación de reacción-difusión. Es decir, más o menos ocurriría algo parecido a lo que ocurre cuando tenemos un objeto y lo estamos calentando, ¿no? Entonces vamos a poner diferentes focos infecciosos, que es como si fuera una llama y estuviéramos calentando diferentes trozos de un material. Y los diferentes tipos de población, los diferentes compartimentos se van moviendo por el mapa, pues de la misma manera que se va cambiando la temperatura de un material una vez que ha sido calentado, ¿no? Obviamente es una aproximación que, como todos los físicos, pues siempre aproximamos, ¿no?, las vacas como si fueran esféricas, pero realmente ninguna vaca es esférica, ¿no? Por otro lado, tenemos unos términos, bueno, estos términos de la difusión son estos términos que aparecen aquí con estos laplacianos, y estos coeficientes D, que es lo que se llaman coeficientes de difusión. Suponemos que solamente se difunden los asintomáticos, los expuestos y los susceptibles. ¿Por qué? Pues bueno, porque uno que está infectado se va a ir a su casa, no se va a ir a ningún lado, no se va a mover. Y los asintomáticos recuperados, pues como ya no infectan más, pues nos dan igual lo que hagan. Y obviamente los que están en el hospital y los que están muertos, pues no se mueven. Y por otro lado tenemos estos términos con la V, que son términos convectivos, que nosotros en la primera de la aproximación que hemos hecho al trabajo hemos supuesto que están quietos. Los términos de convección pues vienen a ser como si fuera una ráfaga de viento, ¿no?, que hace que la temperatura del objeto pues vaya cambiando porque había un transporte del aire, un transporte de masa, en este caso el aire, que es el que hace que la temperatura cambie de manera más brusca, porque ha habido un cambio en la velocidad vamos a ver cómo explico, ¿no? El medio en el que transporta la temperatura pues va moviéndose, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Una persona se va moviendo de forma dirigida, por ejemplo, yo qué sé, si vamos a la playa y volvemos, pues esto sería lo que daría cuenta este término de aquí, ¿eh? O que vamos al trabajo y volvemos. Entonces eso solamente lo podemos tener en cuenta
con términos de este tipo. Nosotros, pues en primera aproximación, solamente suponemos que las poblaciones se van a difundir en el espacio, ¿no? Y los coeficientes de difusión, pues seguirán un comportamiento similar a las tasas de contagio. Es decir, que al principio nos difundimos más rápidamente que cuando estamos confinados, ¿no? Y hemos supuesto que los expuestos y los asintomáticos, para que la infección, digamos, pues pueda propagarse de una manera más o menos rápida, pues se desplazan una especie de 100 kilómetros al cuadrado al día, digamos, sería un cuadrado de 10 por 10 kilómetros, lo que se puede mover una persona, y que la susceptible, digamos, la población general solamente se difunde 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Y que una vez que llegamos al confinamiento, pues la difusión es el 30% de la que teníamos inicialmente. Estos datos, más o menos, también se han metido un poco ad hoc para que casen con los datos experimentales, como es lógico, ¿no? Pero esto, más o menos, aquí con el tema de las cuestiones diferenciales parciales, pues trabajamos un poco con ensayo y error. Oye, perdona, pero esto ya es cuestión de tiempo, ¿vale? Esto abreviar un poco. Sí, ya que me estoy dando cuenta, que estoy aquí enrollándome y... No, Vale, bueno, esto, digamos, sería un poco el ejemplo de cómo realizamos el ajuste. Hacemos una minimización de los parámetros. Bueno, tenemos un montón de parámetros que ajustar. Intentamos minimizar la norma con un algoritmo de minimización con ligadura y tomamos como tiempo inicial el 14 de marzo para para ajustar los datos y comparamos hasta el 27 de abril porque fue cuando hicimos este trabajo. Y después, pues bueno, a partir de comparando estos datos, pues hemos visto cómo evoluciona, si ha sido capaz de predecir o no lo que ha ocurrido después del 27 de abril. Aquí tenemos el resultado del ajuste de las curvas, los puntos son los datos experimentales y la curva azul pues sería lo que hemos obtenido mediante el ajuste del modelo 0D, tanto para los casos, los contagiados y para las disfunciones, ¿no? Que más o menos hasta aquí pues se ve que va más o menos bien, pero si intentamos extender los datos, hacemos ya una simulación a partir de los modelos optimizados, aquí podemos ver la curva, incluso del modelo 2D, que es muy cercana a la del modelo 0D, vemos que los datos, digamos, que se han quedado cortos. En el número de infectados, las predicciones se han quedado cortas, y en el caso de los defunciones, pues se han quedado un poco al alza. Ahora, si queréis, pues podemos hacer una discusión si lo vemos, si queréis, ¿no? En el tiempo de debate. Aquí tenemos la lista de los parámetros optimizados, que más o menos casan con los datos que más o menos la gente conoce, o que se han ido dando los diferentes medios de comunicación. El número reproductivo básico, el famoso R0, que nos sale 2,2, que está más o menos de acuerdo con lo que se prevé que ocurre con la COVID. Y hemos visto que para que esto más o menos cuadre, hemos tenido que suponer que la cuarentena empezó el 29 de marzo. Es decir, que hay como una especie de descuadre de unos 13 o 14 días. Que es pensar que puede que haya un retardo entre los datos oficiales y los datos reales, ¿no? Que estén dando los datos, se estén dando con bastante desfase entre los hechos y los registros, ¿no? Por lo menos en Andalucía, porque hemos hecho otros ajustes en otros países y no ocurre eso. Aquí he puesto para comparar, y si eso ya acabo con esto y con una animación al final, ¿no? La predicción respecto a los estudios que se han hecho de seroprevalencia a la población. Comparando, porque se supone que las previsiones de seroprevalencia se han hecho a personas que ya están recuperadas, ¿no? Entonces, en esta figura a la izquierda, pues lo que represento es el tanto por ciento que hay de asintomáticos recuperados más recuperados general respecto a la población total y sale un 0,4%. Y, por otro lado, es el porcentaje de asintomáticos respecto a la globalidad de asintomáticos. Vemos que lo que se ha salido en el estudio de seroprevalencia en España es del 66% y aquí nos sale del 62%, con lo cual es más o menos cercano, pero en lo que es el número de personas contagiadas, o sea, asintomáticos más sintomáticos, pues sale un porcentaje del 0,4%, mientras que el estudio de seroprevalencia sale que es del 2,7% en Andalucía. Habrá que tener bien en cuenta cuántos falsos positivos ha habido allí, ¿no? Si se tiene en cuenta una fiabilidad del 90% de los test, pues sale que los falsos que pueden ser que en realidad sean un 0,6%, por ahí realmente cuántos
están infectados, que más o menos cuadra con los resultados, las predicciones del modelo. Aquí hablo un poco de desescalada, pero como voy falto de tiempo, paso de aquí. Y simplemente mostrar un poco en la animación, ya para acabar, cómo se va, los diferentes compartimentos van evolucionando en el tiempo mediante difusión por Andalucía, ¿no? Y vemos que lo primero he puesto un punto de inicio en cada una de las provincias andaluzas, en cada una de las capitales, salvo en Cádiz la he puesto en Jerez, pero el resto está en lo que son las capitales, asumiendo que todos los infectados están en las capitales y que tienen un determinado radio, ¿no? Son una gaussiana, y vemos que más o menos predicciones que acierta es que Almería y Huelva prácticamente no tienen infecciones ni defunciones, que en Málaga y en Sevilla es donde está concentrado el mayor número de casos, como es lógico, principalmente en Málaga, donde lo centra, pero en Granada tampoco, que es donde está habiendo muchos casos, o donde está habiendo más casos por habitantes, pues no se ve tanta cantidad como debería haber. He intentado mejorar cambiando parámetros como la difusión, los coeficientes de difusión y todo eso. Lo único que he conseguido es aumentar el número de casos en Huelva, lo cual pues no es realista, ¿no? Porque en Huelva sigue siendo uno de los sitios con menos casos. Bueno, y con esto acabo la charla. Espero que no haya sido muy aburrida. Muy bien, muchas gracias, Jesús. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Ahí. A ver, voy a intentar. A ver, Jesús, yo te quería preguntar una cosa. Claro, el incluir difusión, en buena medida el interés es considerar algún tipo de comportamiento, por decirlo de alguna manera, anisótropo en espacio. Uh-huh. O sea, no puede tener interés el considerar una difusión que tenga variación espacial y que de alguna manera te modele o modelice interacciones entre ciudades, por ejemplo. Que hay un trabajo, creo que de Hughes, que lo ha hecho y ha aparecido con buenos resultados en los Estados Unidos, ¿sabes? Claro, estamos viendo diferentes variaciones. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a empezar a hacer son modelos compartimentales, es decir, teniendo en cuenta los diferentes núcleos poblacionales y viendo cómo interaccionan entre ellos. Y de hecho también estamos haciendo unos modelos, también estamos pensando cómo hacer para que la gente viaje también, ¿no? Que desaparezcan personas de un sitio y aparezcan en otro, pero que se conserve el número total. Obviamente toda esa inhomogeneidad hay que ir refinar. De momento lo que hemos intentado hacer es como una especie de prueba de principio y ver que es posible hacer este tipo de experimentos y que salga algo más o menos razonable. Obviamente es imposible obtener una predicción absoluta de lo que está ocurriendo en Andalucía, porque esto es de momento una primera aproximación. De acuerdo. Bueno, hombre, es que como has introducido difusión, pues por eso te lo comentaba. Claro, no, sí, es lo lógico, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta más detalles de la homogeneidad y de luego el coeficiente de difusión no tiene por qué ser homogéneo, es obvio, ¿no? Hombre, era simplemente un poco como... Claro, digamos, estamos todos en buena medida improvisando, ¿no? Los útiles que tenemos y adaptándolos al cambiante comportamiento de la epidemia, porque la epidemia también hay que seguirle... Y cada día hay que hacer un ajuste nuevo, porque no sale lo mismo que tenía el día anterior. Efectivamente. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o comentario. Muy bien. Bueno, pues sin nada más, muchísimas gracias. Bueno, me he buscado unos aplausos de un congreso que había por ahí en YouTube. Bueno, quiero aprovechar la ocasión que se me brinda para comentar que modelos de tipo SIR, evidentemente los más sencillos de tipo SIR y tipo SEIR, se explican en la Facultad de Farmacia en una asignatura que se llama Métodos Matemáticos para la Ciencia de la Salud, que curiosamente hasta ahora se daba en primero y a partir de ahora se va a dar en cuarto. Bueno, los chicos por lo general se lo toman como una especie de, no sé, de prueba dura por la que tienen que pasar, pero yo creo que a partir de ahora espero que tengamos más alumnos a partir del año que viene. Bueno, esto en fin, evidentemente lo digo en general. Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente conferencia, que corre a cargo de Antonio Durán.
Antonio. Sí, buenas tardes. Hola, espérate, voy a poner la... Vaya. Un momentito que ha salido la que no es. ¿Qué ha pasado? Pues no sé. Y ya se ve. Tomás. ¿No? De acuerdo, pues nada, cuando quiera, muchas gracias. Antonio Durán, bueno, del Instituto de Matemáticas, matemático, del Departamento de Análisis. Bueno, buenas tardes a todos. Empezar agradeciendo a Emilio y a Limus por la oportunidad de hablar en esta sesión sobre lo que hemos estado haciendo en el blog del Limus. Yo me voy a situar el 15 de marzo, cuando se decretó el estado de alerta y empezamos el confinamiento. Y bueno, pues recordando lo que siempre decimos los matemáticos de la utilidad de las matemáticas en el mundo y en la vida real, pues me pareció un momento estupendo para demostrar que efectivamente las matemáticas son útiles. Y entonces, pues como director del blog del Instituto de Matemáticas, decidí poner en marcha una nueva sección que titulé Emergencia COVID-19 para ir tratando asuntos relacionados con la epidemia y la evolución del coronavirus. En la entradilla que preparé, pues como declaración de intenciones, pues se decía, tratando de arrojar algo de luz y perspectiva sobre la situación provocada por la epidemia del coronavirus. Aplicaremos a los distintos factores del problema enfoques diversos donde las matemáticas puedan ayudar en una u otra forma. Bueno, en estos 2 meses y medio hemos publicado algo más de 20 entradas a cargo de una docena de colaboradores. Aquí está el listado completo. Tengo que aclarar que el enfoque es, desde luego, el enfoque de las entradas y el del blog es eminentemente divulgativo. Y esa es la primera entrada, la publicamos el 19 de marzo, una entrada de Fernández Cara y mía, que titulamos COVID-19, confinar cuanto antes ayuda a salvar vidas, y hacíamos alguna estimación sobre la diferencia en muertes dependiendo de cuándo se tomara el confinamiento. Después Enrique ha escrito varias entradas más junto con otros colaboradores, con Ya Simón y con Ana Dubova. También tuvimos entradas de Juan Luis Barona, bien en solitario o con otros colaboradores. Emilio Carrizosa también nos escribió una entrada. Renato Álvarez Nodarse, Niurka Quintero y Francisco Javier Esteban también han escrito una serie de entradas muy interesantes con bastante contenido científico. Fernando López Vázquez y Begoña Salman Camiño también nos escribieron un par de entradas, y yo escribí como una docena, de las que me voy a comentar la primera que escribí, cómo estimar el número de infectados reales por COVID-19, los casos de Andalucía e Italia, porque, digamos, el esfuerzo que hemos hecho, y aquí aprovecho para agradecer a todos los colaboradores sus entradas y el esfuerzo que han hecho para mantener esto al día, pues digo, este esfuerzo se ha recompensado por un incremento bastante notable en el número de visitas al blog. En estos 2 meses y medio hemos quintuplicado, tenemos 5 veces en media, 5 veces más visitas de las que teníamos antes, y sobre todo lo más reseñable, y es lo que yo voy a comentar aquí, es el interés que ha despertado los medios de comunicación. Ha sido un ejemplo realmente notable, y lo voy a comentar con esta entrada que digo, cómo estimar el número de infectados reales por COVID-19, los casos de Andalucía e Italia, porque digo, merece la pena el seguimiento que han hecho los medios, en este caso del blog del IMO. Entonces, la entrada esta que voy a comentar se publicó el 23 de marzo, estábamos en mitad del primer confinamiento. Yo la escribí el 22 y los datos y las cuentas que hice y demás fueron con datos disponibles a 21 de marzo. Digamos que en ese momento
se evaluaba la gravedad de la pandemia en España usando esencialmente dos números: el número de infectados que aportaban los gobiernos autonómicos y recopilaba el gobierno central, y el número de muertes, número de infectados y número de muertes. Y había algo de confusión, la sigue habiendo todavía, pero en menor medida, había algo de confusión sobre qué significaba el número de infectados, porque así daba la impresión de que era el número de infectados reales cuando se hacía referencia al número de infectados detectados. Ahí había una cierta confusión, siempre hace referencia al número de infectados detectados, y claro, eso lleva un retraso sobre la epidemia, porque claro, cuando una persona se infecta, tarda un tiempo en desarrollar la enfermedad, y luego, una vez que va a los servicios sanitarios, en aquellos momentos había poca disposición de test y los laboratorios luego estaban saturados para procesar y demás, y ese número era muy bajo para realmente el número de personas realmente infectadas que había. Entonces, eso en ese momento ya de alguna manera flotaba en el ambiente que había algo muy raro con los datos, porque además, si uno comparaba con otros países y demás, pues en España o en Italia, por ejemplo, el virus parecía tener una letalidad mucho mayor que, por ejemplo, en China o en Corea del Sur, ¿no? Había cierta confusión, y entonces yo, pues en la entrada esta, digo, del 23 de marzo, intenté aclarar qué pasaba con los datos, ¿no? En primer lugar, aclaré que el número que se estaba dando eran infectados detectados, no infectados reales, sino infectados detectados. También expliqué la importancia que tenía saber el número de infectados reales, porque ese es el que marca realmente la incidencia de la pandemia. Explicaba también que para saber el número de infectados reales no hay otro método que no sean técnicas matemáticas o técnicas estadísticas, y es una estimación, no es algo que salga de hacer test, sino de otro tipo de conocimiento y un estudio de los datos disponibles. Y por supuesto, para usar estas técnicas estadísticas necesitamos datos detallados y datos fiables. Todo eso es lo que yo más o menos explicaba en la entrada, y ahora, usando unas técnicas estadísticas muy básicas, esencialmente yo usaba la ratio de mortalidad de Corea del Sur por franjas de edad, pues lo apliqué con los datos disponibles en aquel momento a calcular las cifras de infectados reales, una estimación de infectados reales en Andalucía y en Italia. No lo pude hacer en España porque a esa fecha, 22 de marzo, no había todavía disponibles cifras de muertes por franjas de edad en España. Así, un poco a modo de curiosidad, a mí me salía una estimación para Italia, 22 de marzo, de cerca de 500.000 personas infectadas reales, a fecha de 22 de marzo. Eso en ese momento parecía un disparate, una cifra muy alta. Yo hice una actualización de la entrada 3 o 4 días después, porque el 24 de marzo el director de Protección Civil de Italia pues dio una cifra de estimación de infectados reales de 600.000, o sea, totalmente compatible con la que yo había dado un par de días antes. Y una semana después, más o menos, salió el estudio del Imperial College, y las cifras pues eran compatibles con las que yo daba. Bueno, de alguna manera la entrada venía a aclarar, ya digo, bastante confusión que había en ese momento, y probablemente por eso inmediatamente recibió una atención mediática muy, muy grande. También fuimos los primeros en destacar estas incoherencias derivadas del número de infectados detectados que se estaba dando y demás. Y entonces, al poco de salir la entrada, empezamos a tener interés de los medios, primero a nivel local y autonómico. Enseguida se hizo eco el Diario de Sevilla de la entrada, y también Radio y Televisión Española en Andalucía. Y luego el interés pasó ya a nivel nacional, hasta que el 27 de marzo el Javier Sampedro, que escribe una columna diaria en El País sobre el coronavirus, pues dedicó la columna de ese día, del 27 de marzo, a la entrada. Y
la tituló además con el inequívoco nombre de Los datos están mal. Hacía mención al blog del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, hacía un link a la entrada y bueno, explicaba cómo era necesario esencialmente más datos, más detalles de datos, etcétera, etcétera. Y hacía hincapié en la importancia de las matemáticas para ayudar a tomar decisiones sobre la epidemia. Debo decir que ese día el blog tuvo cerca de 100.000 visitas. En fin, algo bastante notable. A partir de entonces y en las 2 semanas siguientes, seguimos con una presión mediática también muy notable, prácticamente en todos los periódicos, radio y televisión importantes de España, se hizo mención explícita de la entrada y de los datos que aportaba la entrada. Y durante las 2 semanas siguientes, las 2 primeras semanas de abril, pues ya digo que fue bastante intensa la presión de los medios. En las entrevistas que yo di, esencialmente intentaba enviar 2 mensajes. Uno, la utilidad de las matemáticas y en este caso de la estadística para ayudar en estas situaciones de emergencia, ya fuera estimando el número de infectados reales, ingresos hospitalarios, como hemos visto en otras de las charlas que hemos tenido hoy, puestos de UCI necesarios, etcétera, etcétera. Y luego también tuve mucho cuidado de lanzar un mensaje urgiendo al gobierno de que colaborara con la iniciativa que por entonces había puesto en marcha SEMAT, el Comité Español de Matemáticas, Acción Matemática contra el Coronavirus, que el gobierno había recibido de manera bastante tibia. Estamos hablando del 22, 23, 24 de marzo. SEMAT ya había hecho la propuesta al gobierno y no había una recepción demasiado intensa, ¿no? Eso afortunadamente cambió en los primeros días de abril. El gobierno se tomó mucho más en serio, como afortunadamente la propuesta de SEMAT, y en cierta manera fue por la presión que en ese momento todos los matemáticos que estábamos en prensa, en radio y en televisión, en los medios, pues estábamos haciendo. Un poco para calibrar la atención que ha recibido el blog en estos últimos meses. Quiero comentar el número de visitas. El blog tiene 3 años y medio más o menos de vida. Entonces, desde noviembre de 2016 hasta el 15 de marzo de este año, en los 3 primeros años y medio de vida, el blog ha tenido 300.000 visitas. Hemos ido creciendo en los últimos años. Y en los 2 últimos meses y medio hemos tenido casi tantas como en los 3 años anteriores, 280.000 visitas. Esto muestra el impacto que el blog ha tenido tanto en el número de visitas como en los medios de comunicación. No quiero extenderme mucho porque ya es tarde, pero sí quería acabar con 2 comentarios. El primero es que, sobre qué no debemos de dejar de hacer desde las matemáticas en tiempos como los que nos está tocando vivir. La primera y fundamental, desde luego, es ayudar a epidemiólogos, responsables sanitarios y políticos en la toma de decisiones acertadas sobre una epidemia y una emergencia de este tipo. Y en ese sentido, pues aprovecho otra vez para loar, digamos, lo que está haciendo SEMAT, ¿no? La iniciativa de SEMAT me parece fundamental en unos momentos como los que vivimos. Y luego otra de las cosas que no podemos dejar de hacer es, si tenemos oportunidad de estar en los medios, pues aprovecharla, primero para caso de que no se nos haga el caso que se nos debiera de hacer, como digo al principio con la iniciativa de SEMAT, pues reclamarla, o como ahora también está ocurriendo con la idea esta descabellada de no dejar que las matemáticas en el bachillerato de ciencias sea obligatoria, ¿no? Pues eso hay que aprovecharlo cuando se está en los medios y luego también para explicar.
Estamos en una situación en la que no solo estamos demandando que la población sea responsable, y para que sea responsable tiene que estar informada y en cierta manera formada. Y eso, de alguna manera, desde las matemáticas podemos, a través de los medios, pues contribuir a este tipo de formación que se requiere para, en fin, ahora para que tarde en llegar el rebrote, por ejemplo, ¿no? Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta, observación. Ángel Berihuete, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo agradecer a Antonio Durán pues ese momento precisamente de aclarar aquella confusión, porque realmente a mí me la aclaró. Es decir, yo fui uno de los que leyó el blog y estoy enganchado ahora a él, pero en un momento de oscuridad, en realidad, puso esa luz y realmente ayudó, que yo creo que ese era un momento para ayudar y ayudar a entender lo que estaba pasando. Entonces, de verdad, agradecerlo profundamente, ¿no? Esa entrada de blog y ese trabajo que hizo en ese momento. Yo quiero poner también tanto Antonio como Emilio, ¿no? Como los que estáis participando aquí. Escuché la semana pasada a Francisco Martín, Alfonso Gordaliza, el problema de la toma de decisiones. Ahora hemos hablado también, acabo de decirlo Antonio, del estudio de ese conocimiento, de datos fiables, de la aportación desde el mundo de las matemáticas a aproximarse a ese problema. Aquí ahora mismo somos 30 profesores de matemáticas, 30 investigadores, en los que parte de ese tiempo que tenemos de investigación lo estamos dedicando a esto. Y se hablaba de equipos multidisciplinares. Vale, pues mi reflexión es, luego, bajando al terreno, a lo mundano, de verdad, a lo mundano, cuando yo voy a pedir la acreditación, ¿vale? Ese tiempo, esa publicación que es multidisciplinar y que no me cuenta en el ámbito de la matemática como en una revista realmente de mi campo, ¿cómo lo va a tratar la NECA? ¿Cómo lo va a tratar el tribunal? ¿Le van a dar la importancia realmente que nosotros le estamos dando? Vamos a poder decir a nuestros estudiantes de doctorado o a los investigadores, oye, merece la pena porque es necesario y hay que unir fuerzas y aplicar este esfuerzo a este problema, a esta pandemia, a esta o a la que vendrá. Porque luego se va a ver reflejado en vuestra vida profesional, que es luego la que van a evaluar para seguir creciendo dentro del ámbito académico. Esto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Se está hablando? ¿Se está discutiendo de cuando lleguen estos papers tan estupendos que están sacando aquí, estas aportaciones? Oye, esta gente de matemáticas se ha desplazado a esta parte, a este campo de investigación. No vayamos a menospreciar ese tiempo y ese trabajo que están haciendo ahora y contémoslo. Es decir, digamos que esto es importante y digamos que esta aportación es importante y valorámosla, aunque esté en el campo de la multidisciplina, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Muchas gracias. Bueno, gracias Ángel por lo que has dicho. En cuanto a la pregunta que has hecho, es efectivamente muy interesante y yo creo que bastante complicada de contestar. En principio yo tendería a ser pesimista por lo que ha pasado, en fin, por las experiencias anteriores, no de este tipo, sino porque normalmente la interdisciplinariedad tiene difícil encaje en el sistema, digamos, español, ¿no? El no estar en ningún sitio o estar en muchos sitios a la vez normalmente no se valora. Entonces, yo espero que en esta ocasión, y dada la gravedad por la que estamos pasando y la ayuda que efectivamente se está prestando a las matemáticas, pueda tener otra actitud, ¿no? Por parte de la NECA o por parte de quien corresponda. Pero no lo sé. No lo sé. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? Emilio Carrizosa.
Yo, en primer lugar, quería darle las gracias a Antonio Durán, por el inmenso trabajo que lleva haciendo él con un equipo muy grande desde hace mucho tiempo con el blog, pero en particular por el inmenso trabajo, dedicación y compromiso que está teniendo él y sus colaboradores en esta iniciativa de emergencia COVID-19, que efectivamente ha dado, sin lugar a dudas, un impulso muy grande a que la sociedad tome conciencia, quizás también nuestros gobernantes, aunque ahí me vais a permitir que lo deje en el quizás, de la relevancia de las matemáticas en la toma de decisiones. Y confío, y aquí engancho con la reflexión que se ha estado haciendo y que ha estado planteando Ángel hace un momento, confío en que, igual que parece ser que la realidad que nos espera ya no es la realidad que hemos vivido antes, confío que la evaluación de la ciencia a partir de ahora tenga en cuenta, independientemente de que lo que tiene que valorar evidentemente es la ciencia buena, pero en particular que iniciativas que están dando un retorno a la sociedad y en particular que la iniciativa matemática que está dando un importante retorno a la sociedad, que eso sea reflejado. Ahora, me parece que va a ser una tarea dura en la que vamos a tener que pelear mucho y convencer a muchas personas, posiblemente de la misma manera que ha habido que convencer o que estamos intentando convencer a los que toman otro tipo de decisiones de la necesidad de las matemáticas para la toma de decisión. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Emilio, y gracias por las palabras de agradecimiento. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, en fin, si no hay más intervenciones, lo que quería era hacer notar el interés que ahora realmente tiene el tener una organización como el IMUS, que por una parte ha permitido dar una respuesta muy rápida a la situación a través del blog, y que con un poco más de tiempo pues le está dando una respuesta evidentemente más elaborada, ¿no? Y con muchas más personas a través de este seminario, ¿no? De manera que realmente yo creo que está respondiendo a las funciones que debe cumplir. Con lo cual yo creo que tenemos motivo para estar contentos. Bueno, y por mi parte lo que queda es agradecer a los intervinientes, a todos. Bueno, estos fueron los aplausos a los sanitarios, a las 8, que yo creo que los podemos hacer extensivos a todos los intervinientes y a los organizadores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos el lunes que viene a las 6 en la tercera sesión de este seminario IMUS monográfico dedicado a las matemáticas de la COVID. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.